Dios le bendiga, maestro. Sea bienvenido a este espacio. Amén, amén. Gracias al Todopoderoso por la oportunidad, del privilegio que nos concede de poder estar acá, bendiciendo, ¿verdad?, cada una de las personas que siempre están ahí atentas a este toque de queda. Así es que nosotros nos gozamos, como decía nuestra amada hermana y amiga María Teresa Echavarría. Respondemos al nombre de Elvis de Jesús y estamos, ¿verdad?, sirviendo en lo que es la obra del Señor, trabajando en lo que es la Universidad Cristiana Redime, Ohio. Y es para nosotros, ¿verdad?, un gran placer, como hay un lema de ahora que está muy de moda, de regreso a casa, de regreso a Insoft. A casa, señor. De regreso a Insoft. Muy escaso el maestro, ya que hace tiempo que queríamos tenerlo acá, en este espacio, pero Dios sabe todas las cosas. Yo creo que es el momento perfecto, y es hablar de la oración. ¿Por qué orar, maestro? Wow, de verdad que es una pregunta, inmediatamente fuimos al clavo, una pregunta central en este tema, y quiero, antes de responder esa interrogante, sierva, saludar también al ministro José, que está ahí. Ese hombre se ha dado duro ahí, poderoso. Uno de los grandes problemas del cuerpo de Cristo es la falta de oración. De verdad hay que decirlo, y lo voy a repetir. Uno de los grandes problemas del cuerpo de Cristo es la falta de oración. Si usted me pregunta, Elvis de Jesús, ¿cuál es uno de los grandes problemas suyos en cuanto a las disciplinas espirituales? Y yo le voy a responder, orar. Orar. O sea, a mí me da trabajo orar. ¿Oh, sí? A mí me da... Sí, de verdad. A mí me da trabajo orar. Mientras, ministro José, sierva María Teresa, que otras personas, el trabajo de ellos, lo que les cuesta a ellos es estudiar la palabra, leer la palabra. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo comienzo a leer la Biblia y me duermo, y me da un sueño. Yo no sé qué es lo que pasa. Entonces, conmigo es lo contrario. Yo puedo durar 5, 10 horas estudiando la palabra del Señor y me da más pasión, más deseo, pero comienzo a orar y a los 10, 15 minutos me entra una comezón, me entra una incomodidad, y digo yo, Dios mío, pero para mí el problema más fuerte es orar. Pero yo sé que hay muchas personas que, si son sinceras, van a admitir y van a decir, pero también, maestro, ese es el problema mío. Sí, claro. Ese es el inconveniente mío, es decir, poder orar. Fíjate que eso está en la Biblia. O sea, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, dice que Él viene a ver sus discípulos y lo encontró durmiendo. Sí, y le hace una pregunta, ¿no han podido orar conmigo una hora? Tremendo. O sea, no hemos podido tener contacto con el Padre una hora. Y es el problema. ¿Se da cuenta? No solo de la iglesia, de la humanidad. Dios mío, y estamos hablando de la gente que andaba con Jesús. Sí. De la gente que tenía la palabra hecha carne. O sea, la presencia de Dios, como quien dice, encarnada en la tierra. Y le costaba orar una hora. O sea, entendemos entonces que la oración es uno de los problemas y cuesta orar. Entonces, yo sé que hay mucha gente que dicen, el maestro, que yo cuánto. No, señores, no es algo nuevo. Yo estoy siendo sincero simplemente. Cuesta. Y es algo fuerte. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Una respuesta muy sencilla para nosotros tener intimidad con Dios. Está interesante. Para tener intimidad con Dios. Es decir, una persona, y fíjate que me voy a dar yo ahí ahora mismo, ahí, ¡pa! En el... En la yugular. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque el maestro acaba de decir que le cuesta orar, que le da trabajo orar. Entonces, respondiendo a la interrogante, ¿por qué orar? Entonces, para tener intimidad con Dios. Una persona que no ora no puede decir que tiene intimidad con Dios. Entonces quiere decir que mi intimidad con Dios cuesta. Y tiene problemas. Sí. Dios mío, Padre. Y tiene problemas. Entonces, fíjese qué cosa. O sea, eso es obvio. Cuando una persona no tiene esa intimidad con el Señor, esa relación con Dios, esa intimidad, esa búsqueda, entonces esa relación con Dios de una manera u otra se ve afectada.
Y algo muy, muy interesante que debemos nosotros observar en la Biblia es que todas las personas en la Biblia que fueron personas influyentes, eran hombres y mujeres de oración. Eso está muy interesante. Gentes influyentes, hombres de oración. Exacto. Entonces eso es uno de los beneficios que tiene orar. Así es. Hay un cambio en nuestra vida en todo el sentido de la palabra cuando oramos. Yo creo que es una de las partes por qué nos cuesta orar. Porque no es fácil. Es algo, María Teresa, muy fuerte, porque fíjate, la Biblia dice claramente que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Ajá. Entonces, algo que nosotros debemos entender es lo siguiente: el diablo no puede impedir que Dios te responda. No. O sea, el diablo no puede impedir que Dios le responda a usted que está presenciando, disfrutando de esta transmisión en este momento. No puede impedir. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, clama a mí y yo te voy a responder. Y la Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le responde. Ahora, el diablo sí puede impedir que usted y yo oremos. O sea, él no puede impedir que Dios te responda, pero sí puede impedir y hace lo que sea para impedir que nosotros... En buen dominicano hace todas las musarañas. Aquí decimos así, ¿eh? Yo no sé en otro país, pero aquí decimos musaraña, mueca, cosa, no sé cómo usted le llama donde usted está. Pero el enemigo sí, hace de todo. Hace de todo. Yo digo los ruidos nocturnos. Que hay personas que le da miedo orar por los ruidos nocturnos. Tal vez es una de las estrategias que utiliza Satanás para impedir la oración. Así es. Pero los beneficios que nosotros tenemos cuando vamos delante del Señor. ¿Sabes que la semana pasada yo decía que clama a mí, yo te responderé? La parte que me gusta es que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo digo que nos lleva a otra dimensión. Nos pasa a otro nivel donde no vemos nada aquí, pero de aquel lado podemos ver lo que va a acontecer antes de. Así es. Porque es que cuando uno ora, cada disciplina espiritual es como un portal que nos conecta con algo sumamente poderoso. Eso me gusta, la palabra portal. Exacto. Entonces, cuando oramos, realmente se abren portales. La oración provoca que los cielos se muevan. Y esa es otra de las razones por las cuales el enemigo odia, detesta que usted y yo oremos. Porque cuando nosotros oramos, la oración provoca que los cielos se muevan. De verdad. Sí, hay situaciones que se forman. Hay cosas fuertes que se forman cuando hay un hombre y una mujer conectados a la oración. Pero es lo que yo me pregunto, tan difícil orar. Y no sé, porque yo me creo de lo que aprendí en la antigüita, ¿verdad? De las personas de allá atrás, que su clave era la oración. Y era difícil. Definitivamente. Pero y ahora yo veo tantas situaciones en la vida del ser humano y la gente está sin respuesta. Hemos visto ministros, hombres y mujeres de Dios que se quitan la vida. Sí. Cuando aprendimos, Dios mío. nosotros aprendimos Oye, que la sierva está desatando, la oración. Está hablando algo muy fuerte, muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso es lo que me tiene a mí inquieta, ¿verdad? Algo está pasando que yo como hijo de Dios estoy pasando por momentos tan difíciles que sé yo, me voy a matar, me voy a suicidar, que unos pensamientos. Sin embargo, cuando oramos, los pensamientos están ligados a nuestros sentimientos. Y si nuestros sentimientos están ligados a nuestros pensamientos, ¿dónde están nuestros pensamientos? Dios ¿Y dónde mío. están nuestros sentimientos? Tremendo. Cuando es la oración, yo creo que no voy a pensar matarme, ¿no? Eso es algo muy fuerte, y eso es algo que va dentro de qué pasa cuando no oramos. O sea, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede cuando no oramos? Pero antes de entrar ahí, yo quiero que tú me agarres esa preguntita ahí, que no se nos olvide, José. Antes de entrar ahí, yo quiero hablar un poquito acerca de la oración, de esa práctica tan maravillosa, y darle un enfoque un poquito más a la antigua, es decir, por qué la oración era tan importante y por qué el diablo ataca tanto la oración. Fíjate, cuando hablamos de oración, es la palabra hebrea tefilat, la palabra tefilat. Y la palabra tefilat
no es lo que nosotros entendemos acerca de la oración. O sea, cuando le preguntamos a una persona, ¿qué es orar? Sabemos que la definición, la respuesta muy común es que orar es hablar con Dios, hablar con Dios. Entonces, yo le pregunto, vamos a ser sinceros y sinceras, cuando usted ora, usted está conversando con Dios, porque una conversación, tú y yo estamos conversando en este momento. O sea, yo te digo algo y tú me dices otra cosa, ¿verdad? Pero es una conversación, eso es orar. Pero cuando nosotros nos postramos delante del Señor, muchas veces nosotros somos los que hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Ahora, cuando nosotros escudriñamos la palabra tefilat, repito, que es la palabra hebrea, tiene, antes de decir que es hablar con Dios, tiene tres definiciones. Primero, Está interesante. esto es algo muy importante. Es decir, la palabra conversación entra en cuarto lugar, en la cuarta respuesta. La primera tiene que ver con un autoanálisis. Tefilá significa autoanalizarse. Oiga esto, significa autoevaluarse y significa introspección. O sea, cuando tú oras, la intención de la persona que ora es que debe hacerse una introspección, una autoevaluación. Una autoevaluación. Y lastimosamente, la mayoría, el 90 y pico % de cristianos, no hacemos esto delante de la presencia del Señor. Ahí. Entonces podemos decir que por eso es que la Biblia dice, antes de tú ir a ofrendar, me quitó ese verso de la... Fíjate lo que está pasando contigo. Entonces, determinante, eso es algo básico. Entonces, es ahí el por qué uno puede entender también a cabalidad por qué el diablo ataca la oración. Fíjate cómo es la práctica en la antigüedad acerca de la oración. El padre no ora, no se va a una habitación solo a orar. La esposa tampoco. Claro que esos espacios, ¿verdad?, personales, a solas con el Señor, pasan, suceden. Pero antes de está lo que es el autoanálisis y está lo que es la autoevaluación. Es un proceso. Y lo tercero, oye esto, levantar, hacer un inventario. Hacer un inventario quiere decir, vamos a levantar las informaciones y vamos a ver qué tenemos en la parte, ¿verdad?, de los activos y qué tenemos en lo pasivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos están afectando? Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a la mesa. Acá me siento yo como esposo, al lado se sienta la esposa y luego se sientan los hijos. Oiga esto, o sea, fíjate si esto es algo tan importante y el enemigo no le interesa que usted y yo sepamos en realidad cuál es la esencia de la oración. Entonces, cuando estamos a la mesa sentados, lo primero que yo voy a hacer es un autoanálisis, una introspección, a ver si en ese día que hice que ofendiera la santidad de Dios. Que ofendiera la santidad de Dios. ¿Qué yo hice que quebrantó un mandamiento bíblico? ¿Qué hice? O sea, comienzo a autoevaluarme, una introspección, mirar hacia adentro también, mirar hacia adentro y ver dónde fallé, dónde pequé, dónde ofendí a Dios. Dios mío, poderoso. El problema, yo creo que nosotros no estamos orando. Oiga eso. Estamos perdiendo el tiempo. Oiga eso. Entonces, oiga esto. Entonces después de yo conectarme y tener entonces una intimidad, ay Dios mío, Padre, y tener una intimidad con Dios y reconciliarme con Dios, la Biblia dice, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo tener, ay Dios mío, yo no puedo tener el puente de lo sobrenatural arreglado, ¿verdad? Yo no puedo tener esa relación con Dios activa, esa relación con Dios sólida, buena, efectiva, pero entonces tengo problemas con la que está a mi lado. No, es que yo como que me frisé. Yo me frisé porque, ¿verdad? Está fuerte. Entonces, porque es que si yo tengo que hacer una introspección, oye, yo tengo que arreglar cuentas conmigo. Claro. Yo tengo que, no es que yo estoy pecando y voy a ir a orar. No, es que... Esto yo no sé, porque como que está fácil de decirlo, pero no asimilarlo. No está fácil. Entonces, y para que la oración no tenga estorbo, como dice la palabra, ese es
Por eso es que lastimosamente estamos viendo pocos resultados. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Si yo estoy orando, si esto, si lo otro. Entonces, fíjate algo muy, muy interesante. Cuando te hablo acerca de uno tener resuelto el mundo de lo natural, es decir, resuelto con la persona que está a mi lado, para entonces poder tener una conexión con Dios, eso es algo que hoy en día tampoco se practica. ¿Por qué? Porque si yo ofendo a José, o si José me ofende a mí, o si yo hago algo que ofendió la santidad de Dios, ¿qué yo hago generalmente? Voy delante del Señor. Ay, Señor, mira, yo ofendí a José. Eso no se resuelve así. Eso no se resuelve así. Eso se resuelve primeramente yo yendo. Por eso dice, si tú vas a traer una ofrenda, Dios mío, si tú vas a orar, José, si tú vas a adorar, a levantar la mano allá en la iglesia y te recuerda que ofendiste a una persona, que ofendiste a tu esposa, que ofendiste a tus hijos, no presente la ofrenda. Dios mío, Padre, ve, arregla ¿qué? El plano natural. Es decir, no venga de que a elevarte a la presencia, a conectarte con el mundo superior. Me gusta, o sea, que el mundo espiritual no se mueve. No. Y queremos romper los cielos. Y queremos romper los cielos, pero vigilando, que mira, Señor, pero claro. Pero tenemos problemas aquí abajo. Hay problemas en lo natural. Hay problemas aquí abajo, es decir, no nos llevamos bien con el que tenemos al lado, entonces queremos llevarnos bien con Dios. Y Dios dice, es decir, Juan dice, primera Juan dice, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios, que tú te entregas al Señor y que tú tienes una devoción a Dios tremenda? Amas a Dios a quien no ha visto, pero entonces desprecia, no soporta al prójimo, al que tiene a tu lado. ¿Cómo es eso? Y Juan dice, eso como que no armoniza eso. Eso como que no procede. Es decir, la evidencia de que tú amas a Dios, la evidencia de que tu relación con Dios está sana, está saludable, es que tú te vas a llevar bien con el hermano. Es que si lo ofendiste, tú sabes que no puede ir a la iglesia o no puede ir a la presencia. No. Es resolviendo. Mira lo que me pasó a mí en estos días. Atienda acá. Bueno, oye lo que me pasó a mí en estos días. En tiempos atrás. De verdad. Yo voy a un centro comercial, que no voy a reservar el nombre. Voy a un centro comercial a comprar un sillón de esos confortables. Y me costaba 25,000 pesos. 25,000 pesos. Yo le digo a la persona, oye, pero dame un cariñito. No, que el mínimo son 500 pesos menos. Digo, oye, pero ayúdame ahí, mira, que esto, que lo otro. Y me dice, te lo voy a poner a 20,500 pesos, pero dame algo por detrás. Oye esto. Hay un problema y yo acepté, nosotros lo espiritual. Dios mío, y yo acepté eso de una vez. Porque uno entiende de que te está haciendo un descuento, tú no estás robando, tú esto, tú lo otro. Y lo acepté. Cuando estaba orando, después de meses, cuando estaba orando, el Señor me dijo, ¿te recuerdas lo que tú hiciste? ¿Robaste? Eso fue robar. ¿Lo ayudaste a robar? Pero José, oiga esto. Él robó. Claro, porque no es lícito. Se robó sin no es lícito. ¿Y sabe lo que yo hice? Ay, Señor, perdóname. Y Dios me dice, no. Perdóname. El problema no. Eso no se resuelve así. El problema es que hay mucha gente, José, que queremos resolver los asuntos con Dios, pero no es con Dios que hay que resolverlo muchas veces. Ay, Dios mío. Grande. Queremos resolver problemas espirituales en la presencia de Dios, en la corte celestial, cuando tenemos que resolverlo en la corte natural. El lío es que es más fácil, porque yo puedo hacer de lo mío por ahí y yo, mira, Señor, tú claro, sabes, porque imagínate. Señor, yo voy a predicar esta noche, conéctame contigo. Dios mío. Y como eso así, sí. Ya, yo me voy contenta porque Dios me perdonó en su inmensa misericordia, según María Teresa. Entonces el Señor me ministra y me dice, eso no funciona así, ese no es el orden. Señor, ¿y cuál es el orden? Entonces ahí está. Si tú vienes a traer tu ofrenda y te recuerda y Dios te trajo a la mente, espérate, tú hiciste esto. Entonces el Señor me dice, tienes que ir allá al centro comercial y devolver, decir, mire, esto pasó, Claro, no voy a afectar a la persona, pero mire, yo entiendo que eran 24,500, yo pagué 20,500, aquí están los 4,000 pesos. Sí. Ahí se resuelve. Pero nosotros queremos resolverlo fácilmente. Claro. Dios mío. Entonces la Biblia dice, tus oraciones tienen estorbo. ¿Sabes cuánta gente con oraciones estorbada? Con oraciones con interferencia en el mundo espiritual, que no pasan. Ay, Dios mío, Padre. José, ¿y qué es esto? Ay, no, muy fuerte.
Dios mío. Entonces, oye Es esto. un problema, este espacio es complicado. Ay, Dios Porque mío. imagínate, uno dice cosas aquí que la gente no quiere escuchar. Dios mío, No, Padre. Eso no se quiere escuchar, esto no vende. No. Esa palabra no vende. La gente lo que le gusta es que le den 5 claves para que Dios te escuche. Para que Dios- 5 claves para mover ahí los está cielos. la clave, Ahí Dios está, no- pero esa clave no le gusta a mucha gente. Esa clave no le gusta a mucha gente. Ahora Eso ese hombre me... natural para mover lo espiritual. Oh, pero lógico. O sea, ese es el orden. Y la Biblia lo dice, si tú traes tu ofrenda y te recuerda que hiciste algo en lo natural, acá abajo, no venga de que a conectarte, de que esto, de que el más espiritual. No, ¿qué pasó? Resuelve eso primero. Entonces, por eso hay muchas oraciones que están estorbadas. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el modelo en la antigüedad? El modelo en la antigüedad. Primeramente, entonces, una introspección. Después que yo hago una introspección y entonces analizo y Dios me trae a la mente, porque es ahí donde Dios trae a la mente. Y te trae lo que hiciste en Plaza Lama. Y te trae lo que hiciste hoy, eso. Pero mañana tienes que ir y resolver eso. Entonces Dios comienza a traer de todas esas cosas. En ese levantamiento que tú haces, en ese inventario que tú haces, viendo todas las deudas. Dios mío, todo lo que y tú comienzas a decir, ay Padre, pero y esto, y esto, y esto. Y uno comienza, Señor, perdóname. No, perdóname aquí. No, tienes que ir allá, pedir perdón allá. Así es que funciona. Entonces, mira esto. Luego que eso sucede, que si nos quedamos ahí duramos 5 horas hablando nada más de eso, porque tú sabes las cosas que nosotros hacemos. Oye. Tú sabes los cristianos. Ay, Dios mío. Todo eso me lo retregó el Señor. Usted sabe, yo duré 3 meses moviendo una cuenta bancaria con dinero ajeno para ir al consulado a buscar visa. No. No. ¿Y usted sabe cuántos cristianos lo hacen? Sí. Para que le den visa. Sí. Y no le da. Dios mío. Y no le da. Oye esto. Dios Y mío. usted sabe las veces que nosotros, ay Señor, maquillamos una compra si compramos una casa para pagar menos impuestos. Ahí están las oraciones con esto. Y en las tinieblas poniéndonos factura. Papá, estás quebrantando este mandamiento. Sí. No robará, no hurtará. Sí. Tú estás robando al Estado. Ay, Dios mío. Y después venimos delante del Señor. Entonces, lo grande de esto es que el enemigo es especialista secuestrando la memoria. Se llama secuestro de memoria en guerra espiritual. O sea, eso no te llega a la mente cuando tú estás orando. A menos que tú digas, Señor, trae. Pero hay algo. Dios mío, que hace Padre. Un bloqueo. Sí. Hay momentos que nosotros nos damos cuenta que decimos, Dios mío, pero yo tengo mucho tiempo en el ministerio, yo tengo mucho tiempo en el evangelio, yo busco tu presencia, pero nada sucede. Yo no estoy adelante, yo veo que no avanzo. Es como si viviera una vida de pesadilla, pero es que hay un bloqueo en la memoria que no nos deja recordar las cosas que hemos hecho, que no permiten que pasemos al otro nivel Tremendo. o que lleguemos a lo sobrenatural. Y eso es algo tremendo. Y yo quiero, Señor, el tiempo no va a dar. Esto es algo poderoso. Oiga esto. Y yo sé que las personas van a ser ministradas y bendecidas por esto. Yo recuerdo que cuando yo entré a una sesión de liberación, y usted, sí, nosotros tenemos, porque cuando usted comete eso, ¿usted cree que el diablo se la va a pasar por alto? Usted le está abriendo puerta al diablo. Cuando una gente quebranta mandamiento y quebranta principio y desobedece a Dios, está dándole legalidad a los demonios para que vengan y habiten. Sí, Sí. Ay, Dios mío, ¿y qué fue lo que dijo ahora? ¿Se da cuenta? Le da legalidad. Usted mismo le está abriendo la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que hace 4 años yo entré en una sesión de liberación y la persona que me estaba asistiendo me dice, tienes que hacer un levantamiento, un inventario de tu vida pasada, de tus padres, que esto, que lo otro. Y en ese levantamiento estaba si mis padres me habían pactado con los brujos, con los hechiceros, etcétera. ¿Sabe qué? Yo le pregunto a mi mamá, ¿usted y a mi papá? No. ¿Pero han ido a brujos? Sí, muchísimas veces, hasta la cuenta la perdieron. ¿Pero me pactaron? No te pactamos. Es decir, me llevaron en alguna ocasión, no te llevamos. Pero llevaron mi nombre, no llevamos tu nombre. Pero llevaron, todo nada. Escuche, 4 años. Después a los 2 años de nuevo, le pregunto, y la otra persona me hace lo mismo. Y voy donde mis padres, que no. Hace 1 año, que no, lo mismo. Le digo algo. Hace 3 meses, estoy en un monte orando y va una profeta de ratatá, ya te sabes, ratatá, y me dice, ¿a ti te pactaron? Oye. Digo yo, pero es que no, porque
te pactaron. Yo he dicho a mi mamá varias veces y ella me dice que no. 4 años tengo yo diciendo a mi mamá eso y ella me dice que no, te pactaron. Escuche bien esto. Cuando hace 3 meses yo estoy en mi casa un sábado y ella me dice, vamos para tu casa. Se aparecen allá. Y cuando se aparecen en mi casa allá, fue la pastora, el pastor, ellas dos. Y cuando van, que estamos ahí adorando y adorando y adorando, mi mamá está sentada y ella me dice, ven, hoy se rompió esto. Y me dice, agarra a tu madre, agarra la mano de tu madre. Y cuando yo la agarro, me dice, ella le dice, doña, usted lo pactó a él. No, él me ha dicho, pero no, que no. Ella viene y hace así, le pone la mano, la mujer, le dice, Padre, ahora en el nombre de Jesús, todo secuestro de memoria, ahora en el nombre de Cristo Jesús, se quebranta ahora. Todo secuestro de memoria, todo encarcelamiento se rompe ahora. Y tú le traes, Padre, ahora los recuerdos. Le digo algo, créamelo porque lo estoy diciendo, delante de Dios estoy. No terminó bien la profeta de orar, cuando mi mamá dice, ¡ay, sí! Yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de ti a los 9 meses, oye esto, tu abuela, es decir, mi mamá, como yo tenía unos dolores incontenibles para que yo diera luz normal y todo bien, fue y te pactó donde un curandero, ¿sabes que antes le decían curandero? Pero es lo mismo, donde un curandero, te pactó donde un curandero. Y dice, y cuando tú naciste, ella me dijo, el sello, el pago de ese pacto que yo hice, es que el niño tú lo lleves a la iglesia católica, delante del corazón de Jesús y la Virgen María. Ese es el sello, el día entero ahí, el bebé, el primer... pero pasaste el día... frente a la Virgen y el niño Jesús. Oiga eso. Y ahí fue, es decir, la memoria de ella estaba secuestrada. Sí, o sea, el diablo no permitía que ese recuerdo, que eso que ella hizo, que le dio legalidad al mundo espiritual y que estaba afectando mi vida de una manera u otra, no llegara a su memoria, porque el diablo no le conviene. No. Entonces, en el momento que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios para que cosas se rompan en el mundo espiritual, para que cosas sucedan en el mundo espiritual y que la respuesta que Dios envió llegue a tu vida, en ese momento, muchas cosas que están atrás y que usted viene cargando con ella, el enemigo impide y va a hacer muchas cosas para que eso no llegue a tu memoria y que tú no reconozcas esto. Porque cuando tú lo traes a la memoria y tú lo reconoces y te arrepientes y te apartas, entonces se rompe. Hay un rompimiento en el mundo espiritual. Por eso es que hay personas que nos están viendo en este momento que tienen que aprovechar el tiempo de este momento de Dios. Es decir, aprovechar esta unción que hay ahora mismo y ponerse la mano en la cabeza y decir todo secuestro de memoria. Donde quiera que esté ahora mi mente. Por eso el salmista David decía, saca mi alma de la cárcel. No era simplemente que David se sentía que estaba en la cárcel ahí mismo. No, era que muchas veces habían en lugares, portales, su nombre, su vida, que estaban en cárcel. Yo conozco de personas que han dicho, yo te veo que tú estás encerrado en un lugar. Te tienen encerrado, tienen tu vida encerrada. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el momento en el cual nosotros desde acá estamos orando y estamos quebrantando en el nombre de Cristo Jesús todo secuestro de memoria, todo barrote, todo hierro, toda verja que está impidiendo que aquello que tú hiciste, que quebrantó principios bíblicos, que violó principios bíblicos y que al diablo no le conviene que usted recuerde eso. En el nombre de Cristo Jesús, ahora proclame todo secuestro de memoria, todo barrote del diablo se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor comienza a traerme, proclámalo, Jesús, tráeme, Señor, trae a mi memoria todas aquellas cosas que yo hice, que ofendieron tu santidad, que quebrantaron tus principios, que quebrantaron, aleluya, los mandamientos, que quebrantaron y que de una manera u otra me conectaron con maldición en el mundo espiritual. Aleluya. Dios mío. Dios mío. No podemos orar. Entonces, tremendo. Entonces, fíjense algo, ministros. El problema no era mío. No. El problema era de mi mamá. Así hay muchas personas que están cargando con situaciones que no son tuyas. Tienen que ver con tus antepasados. Y es lo que se conoce maldiciones generacionales. Aleluya. Maldiciones generacionales. ¿Se está dando cuenta por qué el diablo ataca tanto la oración? Porque en ese momento de autoevaluación, de autoanálisis, hay muchas cosas que pueden llegar a tu vida, Dios, a tu memoria, a la memoria. Y tú comienzas a analizarte, Señor, dime, Padre, esto, que lo otro, que por acá, por el estilo. ¿Se da cuenta? Dios mío, mira, Padre. Nehemías
cuando fue al trono de Dios que iba a construir, yo recuerdo leyendo las escrituras que Nehemías decía: Señor, recuerda la promesa que me hiciste. Aleluya, gloria. Traigo a tu memoria y yo te pido perdón por el pecado de mis padres, te pido perdón por el pecado del Así pueblo, es. te pido perdón por mis pecados. Y quiero que tú traigas a tu memoria la promesa que me hiciste. Dios porque mío, Padre. vamos a ir y vamos a edificar los muros de Jerusalén que están destruidos. Dios mío, Padre. Pero él hace un llamado a Dios, le dice: oye, recuerda, trae a tu memoria y yo te pido perdón por el pecado mío, por el pecado de mi padre. ¿Por qué? Porque los pecados no nos dejan avanzar. Y eso pasaba generalmente porque ya esos ancestros estaban muertos. Estaban muertos. Oiga esto, es decir, cuando una persona pedía perdón por los pecados de sus antepasados, era porque ellos ya no estaban en la tierra. Porque si alguien, pues, escuche bien, si alguien abrió la puerta, él mismo tiene que cerrarla. Ajá. Si alguien le dio entrada a inmundos, él mismo tiene que sacarlo. Pero si está muerto, es usted como hombre y una mujer de Dios que tiene que pararse firme y decir: no. Acá en mi linaje, en mi línea sanguínea, en mi generación, no más maldición, no más pacto del diablo. Esto se equivocó. Entonces levantarte y pedir perdón como hacían todos los profetas. Liberación aquí. Dios mío. Está fuerte. Por eso, Dios mío. Por eso, mira dónde nos lleva la oración. Por eso es que el diablo ataca la oración. ¿Por qué? Porque es que en la oración Dios te revela: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Ocultas. Entonces, dile: Señor, ¿cuáles son esas cosas ocultas que están atrás? Dios mío, que están en el pasado, que yo no conozco, que no están en mi conocimiento, que no suben a mi memoria. Revélamela. Para yo poder, aleluya, caminar, vivir en una dimensión, en la dimensión que tú has diseñado para mí. Tráela, porque hay gente, repito, que están cargando con cosas que no son de ellos, no son suyas. No son suyas. Isaías 10:27 dice: acontecerá. Aleluya, proclámelo en este momento. Está aconteciendo ahora. Este es el momento. Acontecerá que en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? Ahora es el tiempo. Dice que la carga será quitada ¿de dónde? De sus hombros. La carga, no tu carga, no es tu carga. Dice la carga será quitada. Esa carga que dejaron. Esa carga que dejaron. Y dice, y el yugo. Se pudre. Pero no es tu yugo, es el yugo que te pusieron. Se va a pudrir. Dios mío, eso es algo... ¿Puedo decir algo fuerte aquí? Escuche, oiga esto, ministro. ¿Qué sucedía? ¿Por qué dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción? Los agricultores y la gente, ¿verdad?, que son más de campo, entienden lo que voy a decir. Ponían 2 bueyes a arar la tierra para prepararla, para poder luego, ¿verdad?, para poder sembrar, etcétera. Entonces, los bueyes comenzaban a romper esa tierra. Entonces, le ponían un palo grueso que le llamaban yugo. Un palo, lo ataban, lo enyugaban, es decir, para que caminaran 2 juntos. Por eso cuando se habla de yugo desiguales, ¿verdad? O yugo, o tu cónyuge, porque los 2 están en un yugo, están enyugados. ¿Qué sucedía? Llegaba el momento en el cual esa madera era tan fuerte que cuando la piel del buey, ya por el tiempo, el trabajo, la tanta carga que ya había tenido, comenzaba y se le producía una herida en el cuello, acá atrás al buey. Se le producía una herida. Le dolía, Dios mío, Padre. Pero ¿qué pasaba? Que según los datos extrabíblicos, cuando le producía esa herida a José, el buey desprendía una grasa espesa. Y cuando desprendía esa grasa espesa, entonces esa grasa que le llamaban el aceite del buey, la grasa del buey, la unción del buey, quebrantaba, pudría. Dios mío, la madera. Lo comenzaba a desintegrar la madera. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Ese yugo que te ha estado, se pudre. Dios mío, ese yugo que te ha mantenido oprimida en esclavitud, ese yugo que no es tuyo, llegó el momento. ¿Cuándo? Es hoy. Acontecerá en este tiempo, en esta hora, donde usted tiene que pararse y usted decir: ese yugo no es mío, ese yugo no es de Cristo, porque Él lo llevó hace más de 2000 años, no es mío, por tanto tiene que romperse hoy, se muere hoy, se pudre hoy. Cual sea la situación que tú ahora mismo estés enfrentando, proclama: tiene que pudrirse, tiene que romperse hoy. ¿Por qué?
Y si tú has estado de una manera u otra siendo, ¿verdad?, enyugada, siendo herida, escucha bien, proclama, esa herida, ese dolor, ese sufrimiento no ha hecho otra cosa que más que provocar que el aceite fluya de ti, que el aceite fluya de ti. Y ese aceite, sí, el Señor sabe que está sufriendo, el Señor sabe lo que está pasando, pero el Señor te dice, si tú entiendes cuál es el propósito del yugo, tú vas a entender, aleluya, que al igual que el buey, el aceite que brotaba en su cuello pudría, quebrantaba la madera. Así mismo en este momento, la unción que está descendiendo en tu vida, la unción que ha producido ese proceso en ti, va a quebrantar cualquier situación, va a quebrantar cualquier ansiedad, va a quebrantar cualquier maldición y malicia de las tinieblas. Así es que párate en este momento. No hay yugo del diablo. Si te implantaron yugo, si te pusieron yugo, si te pusieron carga, es el momento de decir, se pudre hoy. Así es que depresión, púdrete. Así es que problema, púdrete. Ansiedad, púdrete. Maldición del diablo, púdrete. Dios mío, Padre. Se pudre el yugo. Se pudre el yugo a causa de la unción. Entonces, esto es algo sumamente interesante y sumamente poderoso, sierva. Sí, eso como que nos pone en shock. Pero me gusta, porque me lleva a la reflexión. Mira por dónde nos lleva la parte de que hay que sentarse. A examinarnos a nosotros mismos antes de ir a orar. Así es. Toda esa carga, todos esos problemas que tenemos, que no nos permiten a nosotros entregarnos al Señor y tener intimidad Dios con Dios. Mío, Padre. ¿Por qué queremos hacer tantas cosas? ¿Por qué tenemos muchos problemas? Porque no hay intimidad. Así es. Nosotros no hablamos con Dios, como que Dios mío. Nosotros no hablamos con Dios. Padre. Nosotros no hablamos con Dios. Porque para hablar con Dios, eso es una comunicación entre ambas partes. Y Dios en este mío. caso estamos hablando solo. Y si estamos Tremendo. hablando solo, hay que examinar. Hay que examinarse. Señores, vamos a tomar, a mí me gusta mucho utilizar que vamos a tomar un papel y vamos a escribir. Así Vamos a es. escribir. Porque el maestro habla de las maldiciones. Y en estos días yo estaba dando una conferencia y hay espíritus que nos visitan de tiempo en tiempo. Sí, eso Pero pasa. no es porque nosotros estamos poseídos. No. No. Es que esa herencia. Tiene, ay. Ese yugo. No te lo pusieron. Tú estás cargando con algo que no es tuyo. Exacto. Ese Dios yugo, mío. ese yugo Te está visitando. visita, La Biblia lo dice. claro. La Biblia dice que Dios visita. Ay, Ajá. Dios mío. Dios El visita. pecado de los padres, de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ajá. Es decir, hay cosas que te están visitando. Sí. Que te ay, Mira, hay personas Dios mío, que yo sé que Padre. están ahí, que hay momentos que dicen, oye, pero yo estaba bien, ¿y qué fue? Sí. Y es que hay espíritus, Dios mío, Padre. espíritus que zarandean y que déjame ver si ya yo lo puedo tocar. Te digo, oye esto. Déjame ver si te puedo tocar. Dios mío. Y esos espíritus no nos dejan orar. Y por esto es que es importante que Jehová quite ese bloqueo mental. Dios mío, Que Padre. quite ese bloqueo mental y nosotros podamos llegar a la dimensión que Dios quiere para nosotros. Maestros, evangelistas, misioneros, pastores, estancados. Porque hay un yugo. Oye esto, licenciada. En estos días, creo que fue antes de ayer, alguien me dijo que me habló de una persona y me dijo, ahí está, porque ella de todos los años, entra en un estado de depresión y bipolaridad. De tiempo en tiempo. Y yo le dije, conociendo un poco, le dije, ven acá, ¿y ustedes han analizado en qué mes es que le pasa eso? Y han estudiado, han hecho un levantamiento del por qué en esa fecha. Ajá. Oiga esto, Ajá. oye, todos los años. Es decir, pasó esa etapa, ese mes o esos 2 meses, y vuelve a su normalidad. Hay un espíritu ¡Qué generacional, fuerte! hay un Y la espíritu. gente se queda y no analiza y no hace un levantamiento. Algo está pasando acá. Y yo te voy a decir algo, nosotros como padres, tenemos que prestarle atención a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y tengo un varón. A mis hijas yo la agarro y le dije, miren, vengan acá. Miren, cuando yo era joven, que tenía su edad, miren lo que pasaba. A mí me sucedió esto. Cuídense. Porque las historias mías se quieren Dios a veces mío. repetir en nuestros hijos.
Gracias al Señor que no tuve atrocidades ni nada malo porque vivía en la iglesia, pero había zarandeo. Y le dije, cuando yo tenía su edad, miren, esto quisieron hacerlo conmigo, esto quisieron hacerlo conmigo, entonces estén atentas. Si algo semejante le quiere ocurrir a ustedes, porque eso indica que hay un espíritu que la quiere zarandear, y a ustedes yo no le quiero dejar ninguna carga. Dios mío. La carga la resuelvo yo. Padre, los no. problemas los resuelvo yo ahora, Usted porque dijo, no pueden llegar. Yo no voy a hipotecar el futuro de mis hijos. No hay negocio. Dios mío. No hay negocio. A veces mis hijos me dicen, tú estás paranoica. Digo, no, yo no estoy paranoica. Lo que yo sí sé de la familia de donde vengo, yo sí he investigado de la familia de donde viene su papá, y cualquier movimiento extraño yo tengo que atraparlo aquí, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar a la siguiente generación. Eso no va a pasar a la generación de mis hijas, de mis nietos, de mis bisnietos. Esa tiene que ser una generación libre. Dios mío, entonces, Padre. yo no sé a quién están visitando, que de tiempo en tiempo de que tengo una depresión, que estoy triste, que quiero votar a mi marido, ¿verdad? Padre. Que no, que me duele la cabeza, no, que yo quiero descarriarme hoy. De tiempo en tiempo. Dios mío, tremendo. De tiempo en tiempo. Y no hemos llegado al lugar perfecto que Dios quiere para nosotros. No hemos llegado a tener esa intimidad con el Padre. No hemos llegado a poder decir, yo quiero que se detenga hoy el sol. Oye, yo experimenté algo espiritual muy fuerte, que yo me quedé en shock. Un día yo estaba lavando. Aquí en República Dominicana todo el mundo sabe que lavamos, tendemos allá arriba, y eso es algo terrible y no bueno. Yo estaba lavando y yo tenía una actividad, yo decía, Señor, mira, yo no me puedo estar cansando tanto para predicar. Dios mío. Pero ¿qué sucede? Que estaba lloviendo. Y yo dije, pero ven acá, si Josué dijo que el sol se pare, yo le voy a decir al sol ahora que venga. Porque mira, que se ha arriesgado en los caminos del Señor. Sí. Y más cuando tú sabes que tú has intimidado con el Señor. Esa locura en Dios produce resultados. Cuando tú intimidas, cuando tú tienes una vida de oración que tú sabes que ha cruzado a otro nivel, tú lo haces. Y yo recuerdo que está nublado, yo miro hacia el cielo y le digo, oye nube, muévete un chismán. Mira, increíble. Dios sabe que estoy hablando delante de él. Y yo le dije al sol hasta qué punto lo quería para que la ropa se secara. Gloria yo a le Dios, dije, muévete un poderoso. chismán, Señor, sácame solo un chismán, porque así no. Sácame un chismán. Con esa confianza, ¿eh? Un chismán. Y como que me dio ese rayito de sol y yo sentí, déjame ver, porque se activó más ahí la si fe. hay un chin de sol y está haciendo brisa, yo voy a secar la ropa. Y le dije, no, un chismán. Y cuando yo seque todo, que arranque el aguacero. Gloria Tú no lo a vas a Dios. creer. Así mismo se iba despejando la nube. Yo iba tomándole como, espérate, un chin. Y así se iba despejando la nube. Tremendo. Y cuando yo quité toda mi ropa, se desplomó el aguacero. Wow, tremendo. ¿Por qué? poderoso. Porque yo tengo una intimidad con Dios, y además de eso, también veo que viene el brujo y dice, va a llover allá, va a llover acá y aquí no va a llover. ¿Por qué el brujo puede pasar por lo seco, el que le sirve al diablo? Yo no le puedo decir al sol, échate un chisma para allá. ¿Por qué no? Padre. El brujo, el hechicero, hace una intimidad y hace un pacto con Satanás. La legalidad que tiene, él es Hace muy un fiel, pacto es con muy Satanás. son muy obedientes. Entonces ven acá, nosotros estamos con alguien más poderoso, con el que hizo a Amén. Satanás. Así es, Señores, nosotros servimos al que hizo a Satanás. así es. Yo no sé cuál es el problema. Estamos, óyeme bien, estamos con quien hizo a Satanás. Y podemos decirle al sol, échate un chisma para acá, y se va a echar. Pero para eso vamos a tomar en cuenta estos puntos. Dios mío, Padre. Vamos a llevar, a analizar nuestra vida, ¿verdad? Claro. Ese es el punto número 2. Exacto. El punto número 2, ¿no? Que no se me va a olvidar. Sí. Punto número 2, sentarnos en la mesa antes de ir a orar. Arreglar mi vida con el Señor. Exacto. Lo primero, la introspección, ¿verdad? Con el Eterno. Entonces, mire esto, porque es lo que le digo, si nos quedamos ahí, eso ya te sabe. Entonces, luego, antes de depositar la ofrenda, porque yo estoy arreglando mi vida con el Señor. Antes de venir, entonces vengo y le digo, se le dice a la esposa, le digo a mi esposa, mi amor, en este día hubo algo que
que yo hice que te ofendiera, que te lastimara? Dios mío, que te lastimara. El perdón. Es ahí mismo. O sea, yo no puedo dejar que pase ese día porque yo quiero orar. Bueno. Quiero conectarme. Yo voy a hacer una lista. Entonces la esposa, yo voy a hacer una lista esta noche antes de orar. Dios mío, la esposa. Yo voy a hacer una lista. Bueno, ahora mañana. Pero hay que hacer la lista. Yo conozco una pareja de esposos, son muy amigos allá en Nagua, y cuando ha pasado cualquier cosa entre ellos, él conoce y él sabe el principio de lo que es, ¿verdad? Cuando uno va a orar, que uno tiene cualquier desavenencia. Entonces, cuando ellos se ofenden en la noche, ya es práctica de él lo que le voy a decir. Él le dice, ven, mamá, no, que no quiero hablar. Si ella le dice, no, que no quiero hablar, no, que esto, no, que no venga tú con esto, que tú después que haces tu cosa, que yo cuánto. Entonces, está bien, tú no quieres. Va. Entonces, él va y pone la greca. Las 11 de la noche, colando café. Y dice ella, entonces, como ya sabe que no es la primera vez que ha pasado, oye, quita esa greca, ven, vamos a hablar. Venga, vamos a hablar, como quien dice, yo no me voy a acostar a las 1 de la mañana. Entonces, hay gente que tiene que poner la greca. Bueno, vamos a poner la greca. Yo no sé si el tiempo me va a dar, ¿verdad? Si no, vamos a arreglar. El punto número 2, vamos al Señor. Eso es algo tremendo. Entonces, vamos a arreglar, señores. Mire, haga la cuenta que usted le debe y no le paga. Sí. Evangélico. Ay, Dios mío, padre. Haga la lista. Dios mío. Haga la lista. No, que eso va ahí. O sea, nosotros comenzamos a hablar de esto, y nos llega diciembre hablando de esto, porque yo simplemente, por ejemplo, esto lo voy a, para que la gente lleve anotaciones. Lo primero es sanear, hacer un inventario, cómo estaba mi relación con Dios, si ofendí a Dios durante ese día. Lo segundo, entonces con mi esposa, es decir, te ofendí. Ahí la mujer, como ella sabe que eso puede estorbar, ella le dice, sí, tú hiciste esto, que por acá, que por el estilo. Y no se espere más, ahí mismo, delante de los hijos. Usted está educando. Dios mío, eso es algo tremendo. Por eso el diablo quiere impedir de que nosotros oremos correctamente. Entonces ahí mismo, si la esposa dice, sí, mira, tú hiciste esto, ahí mismo se le pide perdón, mi amor, perdóname. Pero es una cosa queremos ser desatados, porque ellos entienden que el estar atado acá abajo, las bendiciones se atan allá arriba, no pueden descender. Entonces, pero ahí mismo siguen con los hijos. Pero eso después, ese es el padre, después lo hace la mujer con el esposo también. O sea, es algo que dura, es una práctica que dura, es un proceso. Pero fíjate que funciona. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿quién hace esto hoy en día? No. Prácticamente nadie lo hace. ¿Qué hacemos nosotros los hombres muchas veces? Que ofendemos a las mujeres, estamos retirando en el día entero, retirando. Sí, retirando. Entonces en la noche queremos venir a retirar también. ¿Se entendió, verdad? Estamos ofendiendo, entonces en la noche queremos venir que la mujer esté para nosotros. No, nada. ¿Entiendes? Entonces, pero si hacemos esto antes de, yo sé que las cosas van a fluir mejor, ¿verdad? Y se van a ir un poco las quejas masculinas. Sí, entonces después, los dolores de cabeza. Tremendo, Dios mío. Sí. Entonces después de ahí se pasa a los, si alguien entiende, por ejemplo, cuando llegue a la parte de los hermanos, ahí ha pasado situaciones donde Dios le trae, tú ofendiste a fulano, él sabe que no puede que seguir, tiene que hacer una llamada. O si está cerca, ir a donde la persona y decirle, mira, te ofendí hoy, perdóname. Porque no puedo traer la ofrenda. No puedo traerla. ¿Cuánta gente se recuerdan y siguen orando? O están en el culto y siguen alabando. Me voy con él. Bueno. Yo no me quedo, me voy con él. Dios mío, Padre, ¿pero qué es esto? No, y algunos tenemos problemas con nuestro propio cuerpo. Sí. ¿Verdad? Que violentamos los principios divinos Así con es. nuestro propio cuerpo. Entonces, hay que ponerse a cuenta. Así es. Es el tiempo de ponerse a cuenta porque, es como dicen, ¿por qué orar? ¿Verdad? Así es. Entonces, un punto, porque vuelvo y repito, esa práctica conlleva como algunos 7 pasos diferentes. 7 pasos diferentes. Pero hay un punto, que fue el que te dije que tomara ahorita, que no se me ha ido, acerca de qué sucede cuando dejamos de orar. ¿Qué sucede cuando dejamos de orar? Entonces, algo muy interesante, y es que decíamos al principio, que la mayoría de hombres y mujeres influyentes
en la Biblia oraron. Los patriarcas, te das cuenta que Abraham fue un hombre de altar. Dios mío, fue un hombre de altar. Isaac fue un hombre de altar. Esto es algo muy tremendo. O sea, los hombres de la Biblia fueron hombres y mujeres de altar. No con una oración pasiva, sino con una oración activa. Porque lo que produce cambios, resultados, es una vida de oración activa. Activa, no pasiva. Entonces, aquí yo quiero decir algo muy fuerte y muy interesante, que lo vemos reflejado en los hombres de la Biblia. Y es que la altura de un hombre depende de su profundidad. De la oración. Exacto. La altura de un hombre depende de su profundidad. ¿Cómo una gente se da cuenta, José, de cuánta planta va a ser un edificio o una torre? ¿Cómo se da cuenta? Fácilmente, ¿verdad? Cuando mira la zanja, como decimos que están haciendo, dice, hey, pero ahí se va a hacer una torre fuerte, José. Sí, no, ¿te das cuenta? Sí, y uno ya, porque uno ve que no está haciendo esas zapatas normales, sí, sino hoyos enormes. Y uno dice, wow. Lo que se va a edificar ahí es fuerte, es tremendo. Sí. Entonces lo mismo pasa en el mundo espiritual. La altura, Dios mío, los niveles donde tú vas a llegar, los niveles, la planta, los niveles donde tú, Padre, donde te van a elevar, donde tú vas a subir, va a depender de qué, de tu profundidad. De tu profundidad. Entonces, los hombres y mujeres de la Biblia no se perdían en eso. Wow. Encontramos que eran hombres y mujeres de altar, de oración, de búsqueda. Entonces, eso es algo muy interesante. Cuando llegamos en el caso de Cristo, fíjate que Jesús oraba en la mañana, la Biblia lo registra, oraba en la tarde, en la madrugada. En la noche y en la madrugada. Esa oración de la madrugada. Eso es algo tremendo. O sea, tenía intimidad con Dios. ¿Por qué? Ahorita tú decías algo muy interesante acerca de personas que hoy en día se están suicidando, se están quitando la vida, y eso va a crecer cada día. Sí, eso va a crecer cada día. Yo quiero que usted entienda, y no estamos siendo pesimistas, sí, porque hoy en día si tú dices algo que es una realidad, es decir, pesimista. Entonces, el más grande pesimista fue el apóstol Pablo. Porque Pablo viene y Timoteo, un joven que está pastoreando, y le escribe una carta y le dice, Timoteo, debes saber esto. En los postreros tiempos vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos, hombre esto, y comienza a decir, envidioso, pero no le está hablando de gente de afuera, no. Le está hablando de la gente de adentro. Dios mío, porque se entiende que el de afuera es que es envidioso. No tiene, el de afuera tiene que obedecer, no tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Esa gente todo le luce. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, eso es en la iglesia que va a pasar. No te sorprenda, Dios mío. Entonces, uno dirá, wow, pero Pablo sí era pesimista, proclamando cosas negativas. No, es que él ya sabía que iba a pasar. Entonces nosotros sabemos que los tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos. Y yo siempre digo, debemos prepararnos, José, María Teresa, para nosotros poder darle asistencia a la gente que van a venir con desesperado. En tu casa y en tu casa van a aparecer gente desesperada. Con la ansiedad matándole, la depresión matándole. ¿Por qué? Porque todo está siendo planificado, orquestado para que la gente entre en una, y usted lo sabe más que yo, licenciada, en una situación de desesperación, de pánico, de terror, de angustia. Entonces nosotros como cristianos debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera entiende que la solución, que la respuesta la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué personas se suicidan? Y uno dice, Dios mío, pastor, que esto, que lo otro, que mira, ¿cómo sucedió esto? Bueno, alguien dijo en una ocasión que una persona nunca se vuelve atrás en público si antes no lo hace en privado. Vamos a repetir eso. Una persona nunca se vuelve atrás en público si antes no lo hace en privado. Es decir, cuando una persona se descarría en público, hace tiempo que en privado estaba descarriado. Por ejemplo, y eso pasa, cuando una pareja de esposos van al juez civil a divorciarse, hace tiempo Dios, Padre. Entonces cuando una persona comete eso, cuando comete todas esas cosas, que se quitan la vida, que esto, que lo otro, hace rato que esa situación, que esa tristeza ha embargado su vida y comienza así, y esa distancia o esa intradistancia interna
y hace rato que estaba desconectado de lo que es la fuente, de lo que es la palabra del Señor. O sea, cuando tú ves casos en la Biblia, por ejemplo, como Lot, casos en la Biblia de gente con Sansón, usted le pregunta, Sansón, tú tenías una conexión, tú orabas 3 horas saludable, correcta delante del Señor, antes de cometer lo que tú hiciste, y te va a decir que no. Usted le pregunta a una gente que se descarrió, tú orabas 2 horas diario, pero una oración de verdad sana, te va a decir que no. Tal vez una oración de religiosa. No estamos hablando de oraciones religiosas, estamos hablando de oraciones, de orar como se debe, de comunicarte, de que la oración para ti sea un deleite, que sea una vida, que tú disfrutes estar en la presencia del Señor. Entonces eso es algo tremendo. Entonces eso es lo que pasa cuando una gente deja de orar. O sea, cuando dejamos de orar, lastimosamente comenzamos a retirarnos en privado. O sea, comenzamos a apartarnos, a separarnos de Dios en privado. Comenzamos a descuidarnos en privado. Las cosas comienzan a morir, comienzan a caer. Como Dios le dice a la iglesia de Éfeso, mira bien de dónde has caído. Y Dios te pregunta, mira bien cómo está la oración en tu vida. ¿Has caído la oración? ¿Has descendido? Porque ese es el problema. El problema no es lo que pasa, no sucede en lo público. Cuando pasó en público, hace rato que en privado hay problema. Entonces no espere que pase en público. No espere que las cosas lleguen a un grado mayor. Hay que hacer un levantamiento hoy. Hay que hacer un levantamiento hoy. Súper bueno, pero no hay tiempo para más. No hay tiempo para No hay tiempo para más. Dios mío. Que ha sido un momento muy agradable. Muy agradable. Y nos llama a reflexionar sobre qué está pasando en mi vida. Porque yo no puedo acercarme a la oración, porque yo no puedo orar. Y te invitamos a comenzar a intimar con el Señor. Porque los tiempos son malos y peligrosos. Sí. Y si nosotros queremos tener una vida de victoria, tenemos que estar en el altar. Vámonos a los tiempos de antes, a esos tiempos que muchos no conocen. Pregunte por la antigua, cómo vivía la gente en oración. Dios mío, Padre. Y vamos a llegar allí porque los tiempos son muy malos y son muy peligrosos. Palabras finales de nuestro querido y estimado. Si me permite, quiero cerrar con una pequeña reflexión. La voy a hacer rápido, ya para no quiero calentarme con José, tú sabes cómo es. No quiero que después José diga, Dios mío, que vaya a llevar los frenos y se recuerde, ay, yo me enojé con el maestro, déjame llamarlo. Se cuenta de un pastor que fue al parque de su ciudad a limpiar sus zapatos, para que un limpiabota limpiara sus zapatos. Y cuando el limpiabota, ¿verdad?, le va a untarle el líquido, ¿verdad?, a limpiar los zapatos, el limpiabota se pone de rodillas. ¿Sabes que el limpiabota muchas veces que se ponen de rodillas y comienzan a pasar el cepillo? Entonces, en ese momento, el pastor ve que el limpiabota se pone de rodillas y le dice, mijo, pero siéntate, porque cagaba su latica y su cosa. Siéntate porque tus rodillas se van a lastimar. Y el limpiabota le dice, no, señor, porque de rodillas es mejor. Luego pasan unos segundos y le dice nuevamente, siéntate porque te vas a cansar. No, señor, porque de rodilla es mejor. Hijo, siéntate. No, le estoy diciendo que de rodilla es mejor. Y ahí mismo le escuchó la voz de Dios, porque él estaba pasando por situaciones de intradistancia, se estaba separando de la presencia del Señor y los problemas, ¿verdad? Los problemas que hoy en día abruman tanto a uno, las situaciones, señores, vamos a tener, en la próxima vamos a hablar oración ligada con esa reflexión, con ese relax, para que la gente entienda y la gente, usted me da mucho por la cabeza a mí con eso. Entonces, ¿qué sucede? Dios le ministró y le dijo, ¿Te estás dando cuenta? Te estoy diciendo a través del niño que de rodillas mejor. De rodillas mejor. Porque cuando tú oras, la oración, José, es como una olla de presión, dicen la gente. Que lo que usted mete en esa olla de presión, si no se ablanda, mire, Dios mío. Entonces, de rodilla es mejor. Sí, definitivamente. Yo quiero invitarte a que de rodillas mejor. Tu vida va a ser más ligera. Sí. Comienza como te dije la semana pasada, con 5 minutos. Aleluya. En el mismo lugar, a la misma hora. 5 minutos. Y esos 5 minutos se van a convertir en hora. No te esfuerces, solo 5 minutos. Y comienza de esa manera a tener
tu intimidad con el Señor. Señores, estuvo en los controles nuestro querido José Brioso, como siempre. Dios bendiga. José, a José vamos a tener que ponerla a participar, porque estaba ahí prendido. José, Dios bendiga a nuestro maestro. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre la Gracias a ti por estar en sintonía y permitir que este programa se lleve a cabo cada jueves. Y nada, María Chavarría en tu espacio favorito, iniciando la noche con María Teresa por EISOP Radio. Bye bye, hasta la próxima.